de coloquio, de polémica. Vamos a ajustarnos al horario y le corresponde a don Eugenio Serrano Rodríguez hablarnos de fuentes documentales del Archivo Histórico de la Nobleza para el estudio de la educación de nobles e infantes. Eugenio es doctor en Historia Medieval por la Universidad de Castilla-La Mancha, funcionario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos del Ministerio de Cultura y Deporte, jefe de Organización de Fondos y Normalización del Archivo Histórico de la Nobleza de Toledo, profesor invitado en la Universidad de Castilla-La Mancha, es máster en Archivística y Humanidades Digitales y en Derecho Nobiliario y Premial por la UNED, y sus líneas de investigación se centran precisamente en la formación de los patrimonios nobiliarios, las cancillerías de reinas e infantas de España o ibéricas, el papel de las mujeres nobles en sus linajes y la reconstrucción genealógica e identificación heráldica de la nobleza. Eugenio, cuando quieras, tienes la palabra. Pues muchas gracias, buenas tardes y, por supuesto, vaya por delante mi agradecimiento por haber aceptado esta comunicación, agradecimiento a la Real Asociación de Hidalgos de España y al resto de entidades organizadoras de este congreso. Desde el Archivo Histórico de la Nobleza, continuando con esta labor de difusión de fuentes documentales que ya están disponibles en el portal de archivos españoles dependiente del Ministerio de Cultura, pues hacemos esta labor, ¿no?, de abordar estos temas y difundir estas fuentes para la consulta pública y el enriquecimiento del conocimiento de estos temas. Pues bien, traigo, como ven, un tema diferente, fuentes documentales del Archivo Histórico de Nobleza para el estudio de la educación de nobles e infantes. Un tema de creciente interés, el de la instrucción de nobles, integrado en la historia de la educación, bajo la órbita de la historia de las mentalidades, con un objetivo, que es el de la propia ponencia, que es ofrecer una recopilación de fuentes documentales para profundizar en aspectos sobre la educación de nobles e infantes, así como en las funciones asumidas por algunos miembros de la nobleza la formación de los infantes, ¿no?, como ayos al servicio de la Casa Real. Pues bien, ¿qué información ofrecen los archivos nobiliarios? Tenemos información sobre materias de estudio, programas formativos, la selección de maestros y ayos, las estrategias didácticas. También tenemos información sobre la corrección, las lecturas recomendadas por estos manuales, las destrezas en los juegos, los conocimientos musicales, artísticos y las experiencias de estudios en el extranjero, a través de colecciones de correspondencia personal que han acumulado los archivos nobiliarios. Aquí tenemos, en imagen pueden ver dos retratos de dos de estos jóvenes de la nobleza, Francisco de Borja Tellez Girón Pimentel, en su momento futuro 10º duque de Osuna, y Manuela Isidra Tellez Girón, futura duquesa consorte de Abrantes, ambos hijos de los duques de Osuna. La educación de los nobles en la Edad Media y en el antiguo régimen, como vamos a ver, fue un factor que modela a la clase privilegiada en la sociedad estamental a través de una visión de la cultura y del mundo que reforzaba su propia idiosincrasia. Realmente la formación del caballero, que empieza a imponerse, ¿no?, a partir del siglo XII de una manera más completa, más reglamentada, hacía hincapié en la equitación y en el manejo de las armas,
así como en otro tipo de actividades más refinadas, propias de la corte, como la música, la danza, los juegos, la cetrería, las justas y las dotes para conversar, razonar y también para gobernar. A partir del siglo XIII, pero con profundas raíces anteriores, en la Alta Edad Media, el subgénero literario de los espejos de príncipes hizo hincapié en las enseñanzas y los consejos sobre guerra, política, virtudes y también morales, siguiendo los ejemplos clásicos de Alejandro Magno y también de los reyes bíblicos David y Salomón. Es a partir del siglo XIV cuando pues se empiezan a formar las primeras bibliotecas nobiliarias con traducciones latinas, crónicas, obras del primer humanismo, libros didácticos, filosóficos, hagiografías, libros jurídicos, también nobiliaria, genealogía y libros de caballería. A todo ello se unió ya en el siglo XVI la publicación de la obra El cortesano de Baldassare Castiglione en 1528, pues que unía la faceta de las letras, amor a las letras, con el amor a las armas. A partir del siglo XV tenemos en Castilla los textos más tempranos sobre la importancia de la educación. Cito, por ejemplo, la crónica de don Álvaro de Luna y también la obra Generaciones y Semblanzas de Hernán Pérez de Guzmán. La educación de la nobleza en la Edad Media se organizaba, grosso modo, de esta manera, a destacar, por supuesto, la importancia de los ayos, las ayas, encargados de la formación, como decía antes, de los infantes y los hijos de los nobles, entre los 10 y los 14 años más o menos, puesto que a partir de esa edad al chico se le presuponía, al noble se le presuponía apto, ¿no?, para entrar de pleno derecho en la vida adulta. En la corte eran elegidos por los reyes entre las familias de la nobleza. También el papel de los maestros, que procedían del ámbito letrado, eran poseedores de virtudes morales y podían residir en la misma casa. En la casa señorial enseñaban gramática, lectura, escritura y también lenguas extranjeras. Las academias y las escuelas solían estar patrocinadas por la nobleza y por la monarquía, a destacar el estudio que tenía Pedro Mártir de Anglería, con el apoyo de Isabel la Católica, a finales del siglo XV, y la obra de las escuelas municipales para los hijos de la nobleza territorial y también de hidalgos. Durante la época moderna, el antiguo régimen y el siglo XIX, asistimos a un cambio de paradigma respecto a la Edad Media, puesto que el gran objetivo de la educación ya no deja de ser la guerra, estrictamente hablando, sino que el objetivo pasa a ser la formación de especialistas, burócratas, para la administración, el gobierno y la defensa de los reinos de la monarquía hispánica, sobre todo a partir del siglo XVI. El patronato y el acogimiento de familiares ejercido sobre jóvenes huérfanos o residentes en lugares alejados de la corte supuso una generación de series de correspondencia que son muy importantes en los archivos nobiliarios. También es la época del desarrollo de la educación femenina, con conocimientos, aparte de en primeras letras, canto, música, conocimientos en hilado, bordado y virtudes encaminadas a la preparación del matrimonio. Los colegios mayores y las universidades acogían a jóvenes en edad adolescente y primaban las enseñanzas de latín, retórica, historia, geografía, matemáticas, etc. A partir del Concilio de Trento y de la Contrarreforma tiene lugar la fundación de multitud de seminarios y colegios de órdenes militares, sobre todo de órdenes religiosas, sobre todo escolapios y jesuitas. A destacar, por supuesto, la obra del Sistema Global de Educación de la Compañía de Jesús, la Ratio Studiorum, de 1599, lo que permitió la fundación de instituciones como el Colegio Imperial de los Jesuitas, impulsado a partir de 1603 por la emperatriz María de Habsburgo, colegios de doncellas nobles como el de Toledo, de 1551, y el Real Seminario de Nobles de Madrid, vinculado al Colegio Imperial,
seminario de nobles creado en 1725. A partir del siglo XVIII hay una serie de cambios que vienen dados por la necesidad de acometer reformas por parte, bueno, pues, de la corona, del gobierno, ¿no? Y, bueno, pues son impulsados por arbitristas ilustrados y especialmente desde las sociedades económicas de amigos del país, con la creación de reales academias, la de Bellas Artes de San Fernando, por ejemplo, la Real Academia de la Historia, y un impulso a la educación femenina, con varias obras, por ejemplo, la de Josefa Mari Borbón, Discurso en defensa del talento de las mujeres. A partir del 19 tiene lugar la implantación del modelo de universidad laboral. El mecenazgo de la nobleza había comenzado un poco antes a destacar la figura de María Josefa Pimentel, duquesa consorte de Osuna, y de su esposo Pedro de Alcántara Tellez Girón, en la activa participación que tuvieron en la educación de sus hijos y también en obras de carácter filantrópico, entre ellas la Junta de Damas de Honor y Mérito, creada en 1787. En cuanto a las fuentes documentales, disponemos de un amplio repertorio de testimonios escritos para el estudio de este ámbito, en un periodo cronológico que abarca los siglos XV al XX, especialmente del XVI al XIX. La documentación está disponible, como pueden ver, en el portal de archivos españoles, PARES, del Ministerio de Cultura, de la Subdirección General de los Archivos Estatales, que recoge los registros descriptivos de las fuentes e incluyen enlaces a registros de autoridad de instituciones, personas y familias. También se incluyen en la base de datos las digitalizaciones de los documentos con archivos completos y parcialmente digitalizados que se van completando a medida que se van disponiendo de imágenes digitales. Todas estas fuentes archivísticas se organizan en secciones y series documentales, de las que a continuación ofreceré una muestra, y que abordan varias temáticas. Una de ellas es el mecenazgo de la nobleza, que tiene varias series muy abundantes para análisis, sobre todo de los siglos XVIII y de parte del XIX. Hablan del patrocinio de maestros y artistas extranjeros. Un claro ejemplo es el archivo de los duques de Osuna, especialmente por María Josefa Pimentel, la duquesa consorte de Osuna, especialmente en el ámbito de la formación, ¿no? Y del patronato de artistas. Tenemos, por ejemplo, recibos de maestros de baile, como pueden ver, maestros de baile para los hijos de los duques. También disponemos de recibos de maestros de música, puesto que en la casa de los duques de Osuna la educación para sus hijos era exquisita, era una formación muy completa. Para los 4 hijos mayores, ahí los tenemos representados, los 4 hijos mayores de los duques de Osuna, en una obra muy conocida de Goya. También disponemos de recibos y libramientos de maestros de dibujo y de esgrima, otras 2 actividades que eran practicadas en las lecciones de los hijos de los duques. Especialmente, el pintor Agustín Esteve actuó como maestro de dibujo, y también disponemos de algunos recibos más y libramientos de pago del maestro de armas. Recomendaciones de ayos y de institutrices como Diego Clemencín, que fue preceptor de la Casa de Osuna. Recomendaciones de institutrices, como digo, una de ellas en una carta dirigida a la duquesa de Osuna, de Josephine Saint-Hilaire, que quería obtener una recomendación para trabajar para la nobleza española. Las fuentes, como digo, son sobre todo correspondencia, cartas de pago, también cuentas de administración. Otro ámbito de especial relevancia son los nombramientos y la identificación de ayos y también de ayas de las familias nobles y también de la corona.
Estos sayos y ayas acompañaban a los educandos a lo largo de la vida estudiantil y de formación con abundantes datos, disponemos de abundantes datos para los reinados de Isabel II, Alfonso XII y Alfonso XIII hasta 1916. En pantalla, bueno, pues pueden ver el documento que está a la mitad, es una carta con el nombramiento de María de Encarnación de Silva Carvajal como aya de los hijos de Alfonso XIII, era condesa del Puerto. A la derecha vemos otro nombramiento, el de María Luisa Carvajal Dávalos, como aya de las hijas de Alfonso XII. Y a la izquierda pues vemos una representación de la reina Isabel II con el aya de su hija, de la infanta Isabel, en un segundo plano, María del Carmen Álvarez de las Asturias, que pues recibió, gracias a esa función, el título de condesa de Santa Isabel en 1855. Otro ámbito de estudio pues son los gastos, la financiación de estudios. Se reservaba ciertamente una parte del patrimonio de las familias para la asignación de alimentos, vestimenta y de criados mediante la adjudicación de rentas señoriales, también demandas testamentarias. Y en este caso, pues las fuentes son de lo más variopintas. Tenemos en la mitad de la pantalla las cuentas correspondientes a la estancia, en este caso en un colegio de Ocaña, del hijo de los condes de Alcaudete, todos los gastos que se hicieron para su vestimenta, una carta de pago de la estancia en el Real Seminario de Nobles de Madrid, a la derecha, y otra carta de pago de un establecimiento de primera educación, este es de la familia Ruiz de Arana. Las relaciones epistolares son un nicho bastante importante por la cantidad de documentación existente para el estudio de estos temas. Las familias nobles solían acoger a parientes, a sobrinos, que también cursaban estudios en colegios religiosos de ambos sexos, donde pues un familiar podía cuidar de ellos en un momento dado. También los hijos de las familias nobles salían al extranjero, donde cursaban estudios complementarios a los que habían hecho en España, en este caso. Las fuentes son, como digo, pues cartas entre padres e hijos, muchas de ellas cuentan. Los hijos cuentan a los padres, ¿no?, sus experiencias en el extranjero. En este caso, la colección de cartas recibidas por el marqués de Tolosa, ahí lo tenemos, de su hijo, que estudió en el Colegio Clementino de Roma entre 1766 y 1772, es una buena prueba de ello. Y también cartas de tutores y tutores hacia los padres, tutores que a menudo se quejan del mal comportamiento de los educandos, aunque también señalan los progresos, las aficiones, los juegos que suelen practicar, pues para mantener a los padres informados de la buena marcha de los estudios, ¿no? En este caso, pues he traído el ejemplo del 10º duque del Infantado. Las certificaciones y las calificaciones de estudio vienen a ser otro de los aspectos a tener en cuenta. Calificaciones y certificados expedidos por instituciones formativas que son abundantes desde el siglo XVIII y permiten hacer un seguimiento de la trayectoria académica de una persona con un alto nivel de detalle. Las fuentes suelen ser certificados anejados en series de correspondencia, también archivos, expedientes personales, y pues son muy ilustrativas. No son en este caso muy numerosas, por eso cuando se halla un ejemplo de esto, pues suele ser muy llamativo. En el ejemplo central que tienen, pues pueden ver las calificaciones obtenidas, ¿no?, en varias materias: doctrina cristiana notable, lectura bueno, caligrafía bueno, geografía bueno. Hay algunas que pues que no están calificadas, ¿no? Entonces, pues suelen ser, como digo, fuentes especialmente llamativas, importantes, porque no son muy abundantes. Los programas de estudio y los trabajos académicos testimonian las materias y las disciplinas impartidas, generalmente, como digo, latín, filosofía, matemáticas, lenguas clásicas y extranjeras, la geografía y la historia.
fuentes que son pues, de carácter, bueno, pues son más familiares, quizás más simpáticas, ¿no? Puesto que en ellas, en estos dibujos, se puede ver pues, quizás la personalidad del niño, de la niña, los aprendizajes en escritura, como el ejemplo que traigo a la izquierda, del hijo de Fernando Fernández de Córdoba, segundo marqués de Mendigorría. Solía enviar a su padre las pruebas, ¿no? Los ejercicios de caligrafía y los bocetos que hacía para, bueno, pues en sus ratos libres. Y también otro tipo de documentos, bueno, pues son los ensayos, ¿no? en lenguas extranjeras, las redacciones en lenguas extranjeras, como esta que traigo en inglés, hecha por el senador Buenaventura Fernández Durán Caballero, que fue marqués de Perales del Río. Las bibliotecas eran el soporte físico que sustentaba en buena parte el sistema de formación de la nobleza. La lectura estaba entre las actividades principales de la educación de nobles e infantes, sobre todo obras didácticas para maestros y de contenido moral. Los tratados de educación guardan muchos detalles sobre las lecturas recomendadas. Es curioso porque señalan que no se recomienda la lectura de novelas ni de obras de ficción en general, puesto que tienen un carácter de excesivo entretenimiento y de fantasía. Entonces, pues no se recomiendan. Las fuentes en general para el estudio de las bibliotecas son los inventarios y las tasaciones, especialmente en los siglos XV al XIX, la correspondencia sobre la adquisición de obras y también las testamentarías. Y por último, los tratados sobre la educación de nobles e infantes pues, son, en cierto modo, pues, lo que las compilaciones que nos han quedado hoy en día sobre bueno, pues, cómo era aquella metodología, aquella pedagogía para formar a los hijos de la nobleza, también a los infantes. Son obras, como digo, de carácter pedagógico para diseñar programas formativos y siguen los ideales, las doctrinas y las metodologías que imperaban en cada época. Los archivos familiares son las fuentes que tomamos como referencia para encontrar estos manuales. Aquí en este caso he traído a la izquierda un ejemplo, el breve tratado o apuntaciones sobre la educación, que sigue el método del pedagogo suizo Pestalozzi, y en el archivo de los marqueses de Perales del Río podemos encontrar la traducción que hizo la tercera marquesa de Tolosa del Tratado de Educación para la Nobleza, escrito por un eclesiástico de la Real Academia de Ciencias de París en 1728 y, como digo, que ella tradujo alrededor de 1795, con dos epígrafes pues, que hacen alusión a los libros que se pueden hacer leer, al educando con utilidad y al método que se debe instruir, con el que se debe instruir a una persona de calidad. Y sí, estableciendo ya unas conclusiones, pues podemos decir que los estudios sobre la educación de los nobles e infantes pues se han convertido en las últimas décadas en un fecundo campo de investigación, con investigadores que llegan a, bueno, pues con necesidades de obtener datos sobre este tema, llegan a los archivos, como digo. Hay disponibilidad de fuentes documentales en los archivos nobiliarios. Durante el antiguo régimen, la formación de la nobleza aumentó su importancia, dado su papel como élite social e impulsora de la innovación cultural desde finales de la época medieval. Y, bueno, pues finalmente la educación nobiliaria evolucionó desde su tradicional vocación guerrera para apoyarse sobre un nuevo resorte que era la formación académica, lo que permitió a sus miembros conservar un papel destacado en la sociedad española contemporánea. Y para terminar, pues he querido incluir esta frase del prólogo de la marquesa de Tolosa, prólogo del Tratado de Educación para la Nobleza de 1728, esas advertencias que escribió ella misma. Señala: ¿qué cosa hay de más importancia que el formar el entendimiento, el juicio y el corazón de un joven?
pues pocas cosas, francamente. Hay más importantes que esas. Y es todo. Quedo a su disposición por si tienen alguna duda. Muchas gracias. Muy bien, Eugenio. Tenemos un minuto para una pregunta. Miguel Ángel. Bueno, una pregunta por curiosidad. ¿Hasta qué año funcionó el seminario para nobles? Yo supongo que después de la confusión de estados, pero si tienes el dato. Sí, 1836. Perfecto, muchas gracias, Miguel Ángel. Una pequeña observación. Te has centrado en la nobleza titulada. Para aclarar, la nobleza no titulada, la nobleza de sangre, también se educaba. Lo que pasa es que la educación era más, por ejemplo, en el seminario de nobles a partir del siglo XVIII y durante el siglo XVII, XVI, XVII y XVIII también las universidades fueron las que formaron a los hidalgos para el ingreso en el ejército o el ingreso en las administraciones públicas o la iglesia también. Por lo tanto, las fuentes también deben de entenderse, porque la nobleza no solamente es la titulada, sino la nobleza de sangre, y esa nobleza se formaba también en estos sitios que comento. Cierto es. Muy bien, pues Eugenio, muchas gracias. Gracias. Y damos paso